¿Sabes qué da más miedo? Es darme cuenta de que durante años hemos caminado como si la respuesta estuviera ahí fuera. Como si la salvación fuera un camino, una persona, una oportunidad milagrosa. Yo mismo caí en esa trampa. Pasé demasiado tiempo esperando que algo externo resolviera mi caos interno, hasta que la verdad me golpeó con fuerza. Lo que define mi futuro no es lo que me sucede, sino lo que hago con ello. La clave del progreso no está en la economía, ni en las personas que te rodean, ni en los acontecimientos de tu vida. Está en el espejo. Está en tus decisiones, tus hábitos, lo que toleras, lo que te exiges. Esto duele, porque es más fácil culpar al mundo, pero es precisamente en esta incomodidad donde reside la libertad. Cuando comprendes que todo cambia, cuando tú cambias, entonces el juego empieza a cambiar. No es cuestión de circunstancias, es cuestión de estructura interna, de dejar de huir de la responsabilidad y empezar a aceptar el poder que ya tienes. Y eso requiere valentía, requiere madurez, requiere mirar hacia adentro y decir, ya basta de vivir en piloto automático. La llave siempre estuvo en tu mano, solo había que girarla. Y no será fácil, pero tampoco tiene por qué llevar toda una vida. Solo se necesita un punto de inflexión, una decisión firme, un basta, que nace de dentro. Porque al final, lo que separa a quienes triunfan de quienes se mantienen firmes es quien tuvo el coraje de tomar las riendas de su propio destino. El gran cambio comienza cuando dejas de esperar rescates. Cada vez que miro hacia atrás y recuerdo los momentos en que mi vida realmente empezó a cambiar, hay algo en común. Fue cuando dejé de esperar a que alguien viniera a salvarme. Pensé que el gobierno mejoraría, que mi empresa me ascendería, que algún pariente rico me echaría una mano, y nada de eso sucedió. No fue hasta que me di cuenta, nadie vendría. Es que di el primer paso. Y fue difícil, porque el rol de víctima es cómodo. Nos exime de actuar. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca llegan a ninguna parte porque siempre esperan el momento perfecto, el mentor ideal, la pareja ideal. Pero la verdad es que el rescate que tanto esperas no viene de afuera, sino de adentro. Cuando comprendí esto, dejé de mirar el teléfono esperando una llamada y empecé a trabajar en lo que podía cambiar, en mí misma. E irónicamente, fue entonces cuando empezaron a aparecer las oportunidades. Puede que incluso tengas razones legítimas para quejarte. Injusticias, dificultades reales, contextos limitantes. Yo también. Pero la pregunta que lo cambió todo para mí fue, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Esta pregunta desvía la atención del problema y te devuelve el control. Y no es fácil, pero es liberador, porque la vida no cambia cuando el mundo cambia. La vida cambia cuando tú, tiempo. El cambio no tiene trompeta, ni advertencia. Comienza en el silencio de una decisión solitaria. A partir de hoy, tomo el mando. Nadie aplaudirá esto al principio. No hay fuegos artificiales. Solo estás tú y la decisión de dejar de sabotearte. Y esta es una de las interpretaciones más poderosas de esta frase. Decisiones más costosas que cualquiera puede tomar, porque requiere dejar atrás las excusas que te protegen. La mala noticia es que nadie vendrá. La buena noticia es que nadie necesita venir. Ya estás aquí. Y eso es suficiente para empezar. Disciplina, el vínculo invisible entre el hoy y el futuro que deseas. Solía pensar que el éxito era cuestión de talento, suerte o contactos, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más poderoso y mucho más simple que separaba a quienes progresaban de quienes se quedaban en el camino. Disciplina. No es encantador ni glamoroso, pero es lo que conecta los sueños con la realidad. ¿Y saben qué? Nunca vaya. La disciplina es el sistema de riego para la semilla que siembras. El problema es que subestimamos el poder de un poquito cada día. Queremos mucho, de golpe. Pero el futuro no responde a lo que quieres, responde a lo que haces. Y hacer lo que hay que hacer cada día, incluso cuando nadie te ve, eso es disciplina.
Es levantarse temprano cuando el cuerpo te grita, estudiar cuando el sofá te llama, decir que no cuando el placer fácil te llama. Es el precio invisible de la libertad futura. Mucha gente me pregunta, Jim, ¿cómo llegaste a ser referente? ¿Cómo lo lograste? Y respondo con la misma sencillez. Hice lo básico, todos los días. Mientras algunos buscaban atajos, yo buscaba la constancia. Mientras muchos se rindieron al primer tropiezo, yo me levanté y lo volví a hacer. Porque la disciplina no requiere perfección, requiere persistencia. Ella es quien te toma de la mano cuando la motivación te abandona. La disciplina no es una prisión como muchos creen. La disciplina es construcción. Es lo que va colocando ladrillo a ladrillo el camino que te llevará a donde quieres ir. Cada pequeña decisión, repetida con intención, construye algo grande. El problema es que el mundo te ofrece distracciones, facilidades y excusas, y tienes que elegir cada día decirles no. Y esa decisión, tiene un precio. Pero te digo, no hay futuro prometedor sin un presente disciplinado. Y si no estás dispuesto a pagar el precio ahora, pagarás con intereses más adelante. La conexión entre lo que quieres y cómo vives se esconde en las decisiones que nadie ve. Todo cambia cuando tú cambias, pero eso tiene un precio. Me tomó un tiempo comprender que las cosas a mi alrededor no cambiarían hasta que yo cambiara. Pensé que el problema era el mundo, la gente, las circunstancias, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que todo a mi alrededor era un reflejo de lo que aceptaba, lo que cultivaba, lo que permitía. Nada cambió ahí fuera. Yo cambié. Y entonces, todo empezó a alinearse con esta nueva versión de mí misma en la que me estaba convirtiendo. Pero el verdadero cambio no es pan comido. Es incómodo, solitario y casi siempre empieza con dolor. Mirarse al espejo y no gustarle lo que ve. Cambiar requiere abandonar viejos hábitos, romper con viejas amistades y deshacer patrones mentales que te han mantenido estancado. Y todo esto tiene un precio. Crecer es hermoso en palabras, pero en la vida cotidiana duele. Nos saca de nuestra zona de confort y eso da miedo. Perdí amigos en el camino, perdí placeres fáciles, perdí momentos de ocio, pero gané claridad, dignidad y propósito. Y sobre todo gané el respeto de alguien que había perdido hacía mucho tiempo, mi propio. El cambio es caro, pero el precio del estancamiento es aún mayor. Porque quedarse parado también es costoso, cuesta tiempo, energía y autoestima. Y este es el tipo de deuda que corroe silenciosamente. A veces nos engañamos pensando que podemos crecer sin renunciar a nada, que es posible mantener todo igual y seguir adelante. Pero no es posible. No se puede construir algo nuevo si se está apegado a lo viejo. El verdadero cambio requiere intercambios, y cada nueva decisión te obliga a enterrar una vieja excusa. Duele, da miedo, pero libera. Y cuando finalmente cruzas ese valle, te das cuenta de que el mundo a tu alrededor empieza a responder de manera diferente. Se abren puertas, aparecen las personas adecuadas. Los resultados llegan, pero no porque el mundo haya cambiado, es porque tú te convertiste en otra persona. Y el mundo siempre reacciona a la versión de ti que eliges ser. La diferencia entre vivir por reacción y vivir por decisión. Durante muchos años mi vida fue como un barco a la deriva. Despertaba y reaccionaba a lo que el día me deparaba. Si hacía buen tiempo, sonreía. Si alguien me criticaba, me retiraba. Si las cosas salían mal, me rebelaba. Era esclavo de los acontecimientos, un espectador de mi propia historia. Hasta que un día, con gran honestidad, tuve que admitir, no estaba decidiendo nada, solo estaba reaccionando. Reaccionar es fácil, es instintivo. Vivir reaccionando es como caminar con muletas emocionales. Culpas a los demás, a las circunstancias, a la mala suerte. Incluso parece lógico, pero mientras estés en esta posición, tu vida es un reflejo del mundo exterior, y el mundo exterior es inestable, impredecible, caótico. Vivir así es vivir al antojo, es agotador, es peligroso, y sobre todo es ineficiente.
El punto de inflexión comienza cuando decides vivir por elección, cuando eliges cómo te comportarás, pase lo que pase, cuando respondes en lugar de reaccionar. Esto te da una fuerza silenciosa, una firmeza que nadie entiende. Ya no se trata de lo que te hicieron, sino de lo que harás con ello. Y este cambio de actitud transforma completamente el curso de tu vida. Empecé a decidir mi estado de ánimo, a decidir mis hábitos, a decidir mis patrones de pensamiento. No fue automático ni fácil, pero sí liberador. Empecé a vivir mis días con intención, sin miedo. Y entonces todo cambió, porque cuando actúas con decisión, empiezas a construir, y quienes construyen tienen dirección, y quienes tienen dirección, avanzan. Vivir por decisión propia no se trata de controlarlo todo. Se trata de elegir cómo lidiar con lo que no puedes controlar. Y cuando entiendes esto, el juego cambia. Ya no te dejas llevar. Por los vientos del azar, te conviertes en el capitán. Y como siempre digo, los vientos soplan para todos, pero son las velas las que forjan el destino. El poder silencioso de los pequeños hábitos que nadie ve. Si algo aprendí desde muy joven, es que las grandes transformaciones no empiezan con grandes acontecimientos. Empiezan con pequeñas decisiones cotidianas, casi invisibles, tomadas cuando nadie las ve. Al mundo le encanta embellecer el resultado final, pero ignora el proceso. Y es en este proceso donde operan los hábitos silenciosos, como trabajadores anónimos que construyen un imperio ladrillo a ladrillo. Al principio, estos hábitos parecen insignificantes. Leer 10 páginas de un buen libro, anotar tus pensamientos antes de dormir, evitar las compras impulsivas, rechazar el plato principal de la cena. La diferencia entre quienes logran resultados y quienes solo sueñan con ellos reside precisamente ahí, en las cosas sencillas hechas con constancia. El éxito no es un salto, es una acumulación paciente de decisiones acertadas. La gente me pregunta, Jim, ¿cómo cambias tu vida sin motivación constante? Y yo digo, con rituales diarios. La motivación es fugaz, pero el hábito es estable. Y lo más interesante es que cuanto más repites un buen hábito, más se integra en tu ser. Se fusiona con tu identidad. Y eso lo cambia todo, porque dejas de intentarlo y empiezas a hacer. Estos pequeños hábitos no te hacen ganar aplausos, no aparecen en Instagram y nadie te felicita por seguir una rutina básica. Pero son los que forjan tu destino. Cuando cultivas hábitos saludables, productivos y conscientes, la vida empieza a jugar a tu favor. No porque sea más fácil, sino porque te has fortalecido. Y lo curioso es que los malos hábitos también funcionan de la misma manera. Pequeños descuidos, repeticiones inconscientes, permisos constantes, todo esto también genera resultados, solo que a la inversa. La pregunta es, ¿qué estás construyendo en silencio mientras el mundo no ve? Deja de pedir facilidad, pide fuerza. Durante mucho tiempo, oré, pedí y rogué que las cosas fueran más fáciles. Quería menos desafíos, menos presión, menos obstáculos. Pero cuanto más oraba, más débil me sentía en la vida. Solo cuando cambié el enfoque de mi oración, algo dentro de mí comenzó a transformarse. Dejé de pedir facilidad y comencé a pedir fuerza. Y entonces todo cambió. La facilidad no desarrolla el carácter. La facilidad no crea resiliencia. La facilidad no te prepara para los inviernos que la vida inevitablemente traerá. Lo que forma a un ser humano no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con valentía y constancia. Pedir menos dolor es pedir menos evolución. Y nadie progresa negándose a crecer internamente. Cuando pides fuerza, asumes que el dolor llegará, y llegará, pero también asumes que eres capaz de manejarlo. Esto cambia tu actitud ante la vida. Dejas de huir y empiezas a afrontarlo. Dejas de quejarte y empiezas a actuar. Dejas de menospreciarte
y empiezas a crecer. Y, curiosamente, es entonces cuando empiezas a atraer mejores situaciones, porque estás más preparado. Recuerdo una época en la que todo parecía desmoronarse, y en lugar de preguntarme ¿por qué a mí?, empecé a preguntarme ¿qué necesito aprender aquí? Este simple cambio de perspectiva me dio algo valioso: poder. El poder de transformar la adversidad en aprendizaje, la dificultad en resiliencia, el dolor en disciplina, y ese es un poder que nadie te pueda arrebatar. Así que, si el camino parece difícil, no desees que se vuelva más fácil. Ojalá que te vuelves más fuerte, porque el tamaño de tu futuro nunca será mayor que la estructura interna que construyas hoy. Los resultados extraordinarios surgen de personas comunes que toman decisiones poco comunes. He conocido a muchas personas brillantes que nunca llegaron a ninguna parte. Y también he visto a personas comunes y corrientes, a veces incluso desacreditadas, lograr resultados impresionantes. Al principio, esto me confundió, hasta que comprendí una verdad que se ha convertido en un pilar de mi vida. No son las credenciales las que definen el destino de alguien, sino las decisiones. Y las decisiones inusuales casi siempre vienen de personas comunes que deciden vivir de manera diferente. No tienes que ser el más talentoso, el más rico, ni el más inteligente de la sala, pero sí tienes que ser quien tome la decisión que nadie más quiere tomar. Despierta más temprano, estudia mientras los demás descansan, ahorra cuando todos gastan, di no cuando todos dicen sí. Estas decisiones, al principio, parecen insignificantes, pero con el tiempo crean una brecha entre quienes eligieron la zona de confort y quienes eligieron el camino de la construcción. Antes era un tipo normal, de hecho lo sigo siendo, pero tomé decisiones que a muchos les parecían locas. Rechacé ofertas seguras para construir algo más grande. Me aisné para crecer desde dentro. Leí libros mientras otros se reían de mí, y hoy cosecho las recompensas que no vinieron de la suerte ni de la magia. Surgieron de la acumulación de decisiones impopulares tomadas con visión. ¿Quieres un resultado diferente? Entonces, necesitas decidir de otra manera, porque el mundo vive en piloto automático, y quienes viven en piloto automático cosechan lo obvio, pero quienes toman el timón de sus propias vidas y se alejan del conformismo, llegarán lejos, no porque sean especiales, sino porque lo son intencionales, y eso lo cambia todo. Al final, lo extraordinario es solo la acumulación de acciones ordinarias, realizadas con valentía, y la valentía reside donde la mayoría de la gente ni siquiera quiere acercarse a ella, en la decisión de hacer las cosas de manera diferente, incluso cuando nadie nos ve. La llave está en tu mano, pero tienes que girar. Es curioso cuánta gente siempre pide una llave mágica, una fórmula, una salida rápida. Pero lo cierto es que la mayoría la ha tenido durante mucho tiempo. Simplemente no se ha atrevido a usarla. Esta llave se llama decisión. Se llama cambio. Se llama responsabilidad. No es una llave dorada y brillante envuelta en un regalo. Es una llave simple, pero poderosa. Y está ahí, en tu mano. Pasé años sosteniendo esa llave y culpando a otros por una puerta que nunca se abría. Pensé que era el mercado, mi jefe, el gobierno, la mala suerte. Hasta que un día me di cuenta de que la puerta nunca estaba realmente cerrada. Simplemente no estaba girando la llave. Porque girar la llave requiere más que fuerza de voluntad. Requiere movimiento. Y el movimiento requiere abandonar las muletas que usabas para justificar el estancamiento. Girar la llave es decir sí a una nueva identidad. Y eso da miedo. Porque lo viejo puede ser incómodo pero familiar. Lo nuevo, por muy prometedor que parezca, trae consigo lo desconocido. Por eso tanta gente se rinde con la llave en la mano. Tienen miedo de lo que encontrarán al otro lado de la puerta. Miedo de no estar preparados. Miedo de perder lo que ya conocen, aunque sea malo. Pero les digo, la puerta que temes abrir es exactamente la que te liberará. Cuando finalmente giré la llave, no fue por valentía, sino por agotamiento.
Llegué a un punto en el que quedarme quieto me dolía más que seguir adelante. Y en ese momento descubrí que la llave siempre había funcionado. Simplemente no estaba listo para usarla. Pero una vez girada, no vuelve atrás. Porque cuando entras en un nuevo nivel de conciencia, ya no puedes encajar en la antigua versión de ti mismo. La llave está ahí. La mano es tuya. El movimiento también. Y lo que viene después es consecuencia de tu elección. Porque el secreto nunca fue la puerta. Siempre fue lo que decidiste hacer con la llave. Si hay una frase que lo resume todo, es esta. La llave está en tu mano, pero tienes que girarla. Escríbelo, vívelo, y nunca más aceptes vivir por debajo de tu potencial.